El tema que vamos a compartir hoy, el énfasis, a pesar de que vamos a ver muchas cosas, porque como estamos estudiando versículo por versículo, pero nos vamos a enfocar mucho en el versículo 16, y el tema le hemos puesto por título hoy: no me avergüenzo del evangelio. Levante su mano derecha y diga conmigo: no me avergüenzo del evangelio. Pero dígalo como si fuera verdad. A ver, 1, 2, 3. No me avergüenzo del evangelio. Amén. ¿Para cuántos eso es una verdad en su vida? Amén. Miren, hay un movimiento filosófico que enseña que no existe verdad absoluta. Eso es un movimiento filosófico modernista. No hay verdad absoluta, y si hay una verdad absoluta es imposible conocerla. Ese es un movimiento de la filosofía moderna. Según esta teoría, cada persona construye su verdad de acuerdo a sus experiencias, y la verdad que cada uno tiene es igual de valiosa a la verdad que tiene cualquier persona. Todas las verdades son iguales. Eso es un concepto terrible, ¿cierto? Porque imagínense, cada uno viviendo de acuerdo a la verdad que le parezca. Eso es destructivo. Si la verdad de alguno es vivir para ser un animal y para destruir y para matar, wow, y si esa verdad equivale al resto de las verdades, nos metemos en un lío tenaz. Bajo este concepto modernista de que cada persona tiene su verdad y no hay una verdad absoluta, la verdad es relativa de la experiencia de cada persona, cuando alguien se atreve a decir: es que hay una verdad absoluta, esta es la verdad, entonces esa persona se van a burlar de él, le van a decir que es un intolerante, que es una persona fanática, ¿cierto? El apóstol Pablo, que fue el escritor de esta carta, tuvo que enfrentar esa clase de pensamiento en su época. Los romanos y los griegos creían que habían muchos dioses, ¿verdad? Ellos creían en el politeísmo, había muchos dioses, y decían que uno tenía que creer en todos esos dioses y que los debía honrar a todos. Si alguien enseñaba acerca de un Dios nuevo, no había problema, siempre y cuando respetara los dioses que ellos creían que existían. O sea, no había problema que alguien viniera a hablar de otro Dios nuevo. Cualquier Dios, no importa, hay muchos dioses. Cambiamos la palabra Dios por verdad. En el tiempo de hoy es la verdad, en ese tiempo eran los dioses. Hay muchos dioses, hay muchas verdades, y cualquiera que hable de cualquier Dios, no importa, con tal de que respete los otros dioses que hay estipulados. Esa era la verdad del tiempo presente del apóstol Pablo. Tú lo puedes ver allí en Hechos capítulo 17, versículo 18. Vamos a leer. Mira lo que dice la Biblia. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Mire que Pablo tenía un problema con la filosofía de aquel entonces. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Porque Pablo estaba predicando el evangelio allí en Atenas, Grecia, la cuna del pensamiento y la filosofía. Imagínate. Entonces decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían: parece que es predicador de nuevos dioses. Porque les predicaba, ¿qué es lo que le estaba predicando el apóstol Pablo, iglesia? El evangelio de Jesús y de la resurrección. Diga conmigo: el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Qué significa la palabra evangelio? Lo vimos hace 8 días. Buenas noticias, buenas nuevas. Entonces el apóstol Pablo estaba predicando el evangelio, y ellos, que eran amantes de la filosofía y de los dioses, decían: vino un palabrero a hablar de dioses nuevos. Versículo 19. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Ellos se interesaban. Ellos, cualquier cosa que hablaran ahí,
lo ponían en discusión y lo escuchaban. Entonces, versículo 20: pues traes a nuestros oídos cosas que extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Versículo 21, escuche lo que dice ahí: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Ellos estaban abiertos a escuchar cualquier verdad, cualquier cosa que les trajeran, que le hablaran de cualquier Dios. Ellos estaban dispuestos a escuchar. El problema era cuando alguien les decía: este es el Dios verdadero. Ahí es donde chocaba, porque cualquiera podía hablar de cualquier Dios, como hoy en día cualquiera puede hablar de lo que le dé la gana. Pero cuando usted dice: esta es la verdad, este es el camino, este es el único Dios, entonces usted ahí sí se mete en problemas, porque usted es un fanático, usted es un intolerante, y usted va a tener problemas con esa situación. El apóstol Pablo lo enfrentó. Cuando él empezó a presentarles a Jesucristo y a decirles: ustedes, hay un Dios que no conocen, y es el Dios que hizo la tierra, el cielo y la tierra, el Dios que nos ha puesto aquí en esta tierra, y ese Dios manda que todos se arrepientan. Cuando el apóstol Pablo empezó a hablarles de esa manera, el versículo 32 dice, escuche: cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. No gustó mucho su enseñanza, porque él dijo: esta es la verdad. En el estudio de hoy nos vamos a dar cuenta cómo hoy en día enfrentamos, si nosotros nos atrevemos a predicar el evangelio con valentía y a decir la verdad como es, a lo mejor vamos a tropezar con los mismos obstáculos que tuvo el apóstol Pablo. Pero hoy vamos a ver cómo el apóstol Pablo los enfrentó. Y en estos versículos, desde el 8, vamos a mirar unas enseñanzas que vemos allí acerca de una oración, de un deseo que tenía el apóstol Pablo acerca de un proyecto de un viaje allá a Roma y cómo lo pensaba llevar a cabo. Listo, vamos al versículo 8 y a empezar desde allí, versículo por versículo. Estamos ahí, amados. Romanos 1, versículo 8. Escuchen, dice el apóstol Pablo: primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, Pablo usa la frase: doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, para enfatizar una verdad del evangelio, que es que solamente hay un Dios y solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Leamos primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. ¿Qué dice la Biblia? Este es el mismo apóstol Pablo diciendo: porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? ¿Cuántos? Uno. ¿Cierto? El de la Biblia, hermanos. Según la Biblia, ¿cuántos dioses hay? Un solo Dios. ¿Y cuántos mediadores hay? ¿Cuántos? Uno. Solo. Porque usted sabe que la iglesia tradicional nos ha metido el cuento de que hay muchos mediadores. Pídale al Señor a través de San Pic, San Cocho, Zancudo, y hay miles de santos, miles de vírgenes, miles de nombres que supuestamente para uno acercarse a Dios. Bueno, eso es una enseñanza totalmente contraria a la Biblia, porque usted en la Biblia nunca la encuentra. Desde Génesis hasta Apocalipsis, nunca nadie ha sido mediador entre Dios y los hombres. Solamente Jesucristo. Solamente hay un Dios y solamente hay un mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo.
Y entre Jesucristo y el hombre no se necesitan mediadores, porque nunca lo dice la Biblia, ¿cierto? Yo me dirijo al Padre en el nombre de Jesús. Y todo, Jesucristo lo dijo, todo lo que ustedes pidieran al Padre en mi nombre, el Padre se los dará. ¿Cierto que sí, iglesia? Estamos bien hasta ahí. Entonces fíjate que la carta comienza diciendo, volvamos al primer versículo siguiente, Romanos 1:8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. El apóstol Pablo estaba agradecido ¿con quién? Con Dios. ¿Por qué estaba agradecido el apóstol Pablo, iglesia? ¿Por qué? ¿Con respecto a quién? Con respecto a las personas a las que le estaba escribiendo esta carta, a esos creyentes que habían llegado a Roma y que se estaban reuniendo en algunas casas. Había unos grupos de creyentes. Dice: le doy gracias a mi Dios con respecto a ustedes, porque hay algo que estaba pasando en Roma. ¿Y qué era lo que estaba pasando, iglesia? Que la fe de ellos estaba dando ¿qué? Hablar, pero no mal, sino que estaba dando de qué hablar, y muy bien. La gente estaba hablando bien de la fe que tenía esa gente allí en Roma. ¿Cierto que sí? Los creyentes. Dice: vuestra fe se divulga por todo el mundo. Imagínate, los cristianos estaban viviendo en la ciudad más corrupta y más inmoral de la época. Era una época de inmoralidad terrible. Usted viera las atrocidades que se cometían allí, los emperadores, homosexualismo, un pecado desenfrenado. Ellos estaban viviendo en la ciudad más corrupta y más inmoral, pero su fe estaba impactando al mundo. ¿A cuánto le parece? Es una gran bendición. La reputación que tenían era excelente. Me gusta como lo dice en este versículo. Mira la nueva versión internacional. Ante todo, por medio de Jesucristo, doy gracias a mi Dios por todos ustedes, pues en todo el mundo se habla bien de su fe. ¿Cuántos creen que eso es lo que Dios quiere también de nosotros en este tiempo? Que la gente hable ¿qué? Bien de nuestra fe. Una fe que impacta a la gente, que impacta no solamente allá adentro, afuera, al mundo. Mire cómo lo dice otra versión, es la versión del lenguaje actual. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por cada uno de ustedes, en nombre de Jesucristo. En todas partes se habla bien de ustedes y se sabe que confían en Dios y lo obedecen. ¿Usted por qué cree que estaban hablando bien de esta gente? Por su fe, pero porque su fe se estaba manifestando a través de sus acciones de una manera que estaba influenciando el territorio donde ellos se encontraban y a su alrededor. Miren, la gente siempre va a hablar, ¿sí o no? Haga lo que usted haga, la gente siempre va a hablar, pero la gente tiene dos opciones: hablar bien o hablar mal. Pues Dios quiere que la gente hable bien de su pueblo, ¿sí o no? Y esa gente podrá ser muy fanática, podrá hacer lo que sea, pero esa gente tiene una fe impactante. ¿Cierto que sí? Miren, la iglesia primitiva era una iglesia poderosa, como ninguna iglesia se ha levantado después de ella, creo yo. En Hechos 2:47 nos revela algo sobre esa iglesia. Vaya allí, por favor. Hechos 2:47 dice que esa iglesia se la pasaba alabando a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Era una iglesia muy sana. Era una iglesia que estaba generando un impacto tan tremendo en el pueblo, que dice que la iglesia tenía favor con todo el pueblo. Mire cómo lo dice la versión internacional: alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. El pueblo los tenía en gran estima, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. ¿Cuántos quieren que el Señor añada a este lugar gente, los que han de ser salvos? Pues tenemos que ser una iglesia que impacte. Dios quiere que nosotros podamos tener, hermano, un testimonio
glorioso allá afuera. Uno de los requisitos de alguien que quería servir en la iglesia, ¿cuántos quieren servirle al Señor? Amén. Mira uno de los requisitos que puso el apóstol Pablo allí y le dirigió a Timoteo. Dice: también es necesario que el que quiera servir tenga buen testimonio. ¿En dónde? ¿En dónde, iglesia? Afuera. Porque aquí le conocemos a usted la alabanza y el aleluya. Pero Dios dice, es necesario que si alguien quiere servir adentro, tenga buen testimonio afuera. Allá donde usted trabaja, allá donde usted estudia, allá donde usted se mueve, allá en su barrio, tenga usted un buen testimonio, que la gente esté hablando bien de usted y de mí. Me gusta como lo dice la versión internacional. Mire, se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia. Los que no pertenecen, porque si aquí le preguntamos a los hermanos de la iglesia por usted, pues todos dicen, no, el hermanito es buenísimo. Pero ¿qué piensa su jefe de usted? ¿Qué piensa su vecino de usted? ¿Qué piensa su suegra de usted? ¿Qué piensa la gente de usted allá afuera? Porque a Dios le importa eso. Porque ese es el impacto de su fe allá afuera. La idea, escúcheme, ¿cuál es el interés de Dios con respecto a la iglesia? Que nosotros podemos ganar a los de afuera. ¿Y cómo los vamos a ganar a los de afuera si no hay un buen testimonio y si la gente no tiene un buen pensamiento con respecto a nosotros? ¿Cómo nos los vamos a ganar? Es imposible. Es imposible. Usted no le puede ganar a nadie en el cual usted se haya ganado un testimonio. Mire cómo lo dice la versión del lenguaje actual. Por último, debe contar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo. Los incrédulos. Escúcheme, hermano, la pregunta es, la Biblia dice que nosotros somos embajadores de Cristo. ¿Cuántos son embajadores? Eso lo estudiamos hace 8 días, ¿sí o no? Embajadores. ¿Qué es un embajador? Una persona que está representando un reino en un lugar extranjero. Eso es un embajador. Usted está representando el reino de Dios allá afuera. La pregunta es, ¿cómo lo está representando? ¿Qué dice la gente de usted? ¿Cuál es la imagen que usted está dando allí afuera del evangelio, de Dios, del reino de los cielos, de la Biblia? Hay alguien que dijo algo que no se me olvida, no sé si lo escuché en una canción, algo que escuché alguna vez, que decía, hay gente que lo más cerca que va a estar de la Biblia o de Dios es usted. El acercamiento que va a tener más grande a Dios es usted. Lo más cerca que va a estar de una iglesia es usted, su testimonio, lo que ellos ven en usted, el único cristiano que conocen. La Biblia dice que el apóstol Pablo estaba muy agradecido con Dios. Dice, doy gracias a Dios por medio de mi Señor Jesucristo, porque la fe de ustedes se divulga por todo el mundo, porque la gente está hablando y está hablando bien de ustedes, porque en medio de una generación perversa ustedes están resplandeciendo como luminares. Ese no es el llamado que tenemos nosotros de parte de Dios. ¿Qué dice la gente allá afuera de nuestra iglesia? ¿Será que realmente nosotros estamos logrando hacer un impacto allá afuera? Hermano, la persona lo único que conoce allá afuera de Casa de Paz es a usted. ¿Cuántos hacen parte aquí de la iglesia Casa de Paz? Levánteme la mano. O usted está aquí de que en el lugar equivocado en la vivienda, ¿cierto? Usted pertenece a una iglesia como pertenece a una familia, ¿cierto? Eso es lógico. Y si usted no tiene sentido de pertenencia, tiene que buscar un lugar donde usted pertenezca. Usted diga, pertenezco a esta casa, allí a la casa de Dios en este lugar. Ahora, la imagen de la iglesia allá afuera es usted. Lo que la gente piensa de Casa de Paz es lo que piensa de usted. Lo que conocen de Casa de Paz es usted. Hermano, ¿qué impacto estamos nosotros teniendo como iglesia allá afuera?
o la gente no tiene ninguna cosa que opinar. Porque cuando nadie dice yo soy cristiano, se queda callado, es cristiano 007, James Bond, con licencia para callar. ¿Verdad? Era de Casa de Paz. Usted iba a una iglesia, nunca me di cuenta. Hermano, Dios quiere que la gente tenga que decir algo, y que tenga que decir algo bueno de usted. Y usted es un embajador de la iglesia, un embajador de Cristo. Amén. Hermano, si la gente tiene que hablar, que hable bien. No que diga, ese cristiano, ese que llega más tarde, el que más mal trabaja, el más mal padre, el más chambón, el que pelea más con la mujer, ese. Wow. Dios quiere que tengamos una fe. Eso es lo que aprendemos en ese versículo. Vamos al versículo 9, versículo 10. Dice, porque testigo me es Dios, dice el apóstol Pablo, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Eso lo vimos hace 8 días, en qué servía y cuál era la comisión que tenía con el evangelio. De que sin cesar. ¿Qué significa sin cesar? Sin descanso, hermano. O sea, incesantemente, perseverantemente, dice él. Hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Mire, en esos 2 versículos yo por lo menos veo 3 cosas muy importantes para aprender. Número 1, cómo demuestra Pablo el interés y el amor que le tiene a esta gente que ni siquiera conocía. ¿Cómo vemos ahí que él demuestra su amor hacia esas personas? Ayúdenme. Orando. Dice, yo mantengo orando sin cesar, los mantengo en mis oraciones. Yo imagino el apóstol Pablo no tenía esas oraciones de las que hemos hablado últimamente, las oraciones ovéjame, bendíceme, ayúdame, prospérame. Él estaba siempre trayendo a memoria a alguien por quien orar, y estaba orando por estas personas fervientemente, incesantemente. Segundo, vemos que el apóstol Pablo tenía un gran deseo, y era el deseo de ir a Roma. Él quería ir allí, pero no para tomarse fotos allá y de tour, sino que él tenía un gran deseo de ir a predicarles a ellos, a afirmarlos en la fe. Sin embargo, ese deseo que él tiene lo pone en un ruego al Señor, sometiendo las cosas, sus planes, a la voluntad de Dios. Miren los planes que él tenía. Dice, siempre en mis oraciones rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios. ¿Por qué, iglesia? Por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Estaba sometiendo sus planes a la voluntad de Dios. Escúcheme, muchas personas dan por sentado que la voluntad de Dios es que prediquemos la palabra. ¿Cuántos creen que es verdad que Dios quiere que prediquemos la palabra? Pero fíjese que algunas personas podrían pensar, como es la voluntad de Dios que predique la palabra, yo puedo predicar en cualquier lugar y a cualquier hora. Sin embargo, si usted mira en la Biblia, al apóstol Pablo, el Espíritu Santo le prohibió varias veces predicar el evangelio en ciertas partes. ¿Sí o no? ¿Es verdad o no? ¿Cuántos han leído Hechos? Dice, y el Espíritu Santo les prohibió que fueran a predicar la palabra a esa región. Yo podría decir, ¿por qué tengo que estar en Cartago? Me voy a ir mañana a viajar para España, a predicar en España. La pregunta ¿es esa la voluntad de Dios? ¿Es el tiempo de Dios? ¿Es el lugar de Dios? ¿Es a la gente a la que Dios quiere que yo les predique? El apóstol Pablo nos muestra en este versículo, primero, su ruego, su oración por la gente, y segundo, su deseo de someter todos sus proyectos, sus deseos a la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer lo mismo? Hermanos, si el apóstol Pablo estaba
buscando la voluntad de Dios para ir a predicar el Evangelio, ¿cuánto más nosotros necesitamos buscar la voluntad de Dios para hacer cualquier cosa en nuestra vida? Un proyecto, una relación, un plan, un movimiento. Cualquier cosa, cualquier movimiento que el apóstol Pablo iba a tomar, buscaba la voluntad de Dios. Ahora, escúcheme, porque esto es tremendo. Dice, ruego que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Pregunto yo, ¿Dios le respondió esa oración? ¿Sí o no? Los que saben la Biblia, ¿Dios le respondió esa oración? ¿Fue el apóstol Pablo a Roma? Sí, claro. Pero fue un próspero viaje. ¿Cómo llegó el apóstol Pablo a Roma? Preso. Después de haber sido golpeado, encarcelado, estar en náufrago en el mar, de que lo picó una serpiente. Eso fue un próspero viaje. Hermano, algo que podemos aprender es que Dios va a responder nuestras oraciones siempre, pero no de la manera que nosotros esperamos. ¿Cierto que sí? Pero las va a responder. Amén. Vamos al versículo 11 y 12, allí en Romanos. Dice, porque deseo, ese era el deseo de él, porque deseo verlos. ¿Para qué deseaba el apóstol Pablo ver a estas personas? Dice, para comunicarles algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. El apóstol Pablo quería compartir con los creyentes que estaban allí en Roma los beneficios espirituales, las bendiciones que él había recibido de parte de Dios. Quería compartirlas con ellos. Pero él dice para que seamos mutuamente confortados. Me gusta como lo dice la versión Palabra de Dios para Todos. Vamos allí. Dice, mejor dicho, espero poder estar con ustedes para que juntos podamos apoyarnos con la fe que tenemos. Su fe me ayudará a mí y mi fe los ayudará a ustedes. Mira, si el apóstol Pablo, esa humildad que tenía de reconocer que él, siendo lo que era, necesitaba también la ayuda de la fe de los hermanos. Dice, yo necesito de su fe y ustedes necesitan de la mía. Necesitamos fortalecernos en nuestra fe. Ahí diga conmigo, comunión. Por eso nosotros como hermanos nos necesitamos unos a otros. Cuando una persona es arrogante y dice, yo no necesito una iglesia. Wow, ¿dónde está eso en la Biblia? Hermano, eso es como decir un niño que diga, yo no necesito una familia. Una oveja que diga, yo no necesito un rebaño. Un miembro que diga, yo no necesito un cuerpo. Eso no está por ninguna. Eso es un disparate, una locura. Necesitamos una iglesia, porque en la iglesia no es esta pared, ni ese aviso ahí, casa de paz. La iglesia somos nosotros juntos y venimos a edificarnos unos a otros mutuamente. Mi fe les ayuda a ustedes y su fe me ayuda a mí. Amén. Muy bien, vamos al versículo 13. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Ese era su deseo desde hace mucho tiempo, pero hasta ahora he sido estorbados. Muchas dificultades que nos narra el libro de los Hechos, prisiones, persecuciones, siendo apedreado, teniendo mucha oposición. Dice, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. ¿Qué es lo que estaba buscando el apóstol Pablo en esos cristianos de Roma? Tener algún ¿qué? Fruto. ¿Algún qué? Fruto. Eso es lo que él esperaba. Ahora, cuando él dice que yo necesito un fruto de ustedes, no es como los predicadores modernos que están esperando a una ofrenda que le den, ¿cierto? El fruto que él esperaba era el resultado de su labor, el resultado de su trabajo, el resultado de las evidencias del obrar de Dios en las vidas de las personas.
Eso es lo que está esperando cualquier predicador, cualquier siervo de Dios, que lo que está sembrando, que lo que esté predicando, que lo que está hablando tenga fruto, tenga evidencias en las vidas, que las personas que sean transformadas, sean cambiados, que se empiece a manifestar en las personas, hermano, el obrar de Dios, los frutos del Espíritu Santo, que están en Gálatas 5:22. Vamos a mirar Gálatas 5:22, 23. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Una persona que está siendo cambiada por Dios, ¿qué tiene que manifestar? Amor. Tiene que estar amargado. ¿Qué dice ahí? Gozo. ¿Qué más? Paz. ¿Tienes paz? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es lo que muestra que una persona está siendo tocada por Dios, que se empiezan a manifestar estos frutos. Y esto es lo que perseguía al apóstol Pablo. Dice: yo quiero ir porque yo quiero tener fruto en ustedes. Mire lo que dice la meta que tenía el apóstol Pablo con sus discípulos, con la gente que les predicaba. Gálatas 4:19: hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta qué? ¿Cuál era su misión? ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese era el fruto que él esperaba. Dice: yo espero ver a Cristo formado en la gente. Cuando yo veo a Cristo en un joven, cuando yo veo a Cristo en una pareja, cuando yo veo a Cristo en una persona, una mujer de la iglesia, esa es la meta, ese es el fruto que él estaba esperando, que Cristo sea formado en las personas. Vamos al versículo 14 y 15. Dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. ¿Cómo se sentía él? Un deudor. Dice: yo soy deudor a la gente estudiada, a la gente que no lo es, a la gente sabia y a la gente que no lo es. Soy deudor a toda la humanidad y por eso necesito. Él sentía que tenía una deuda con la gente, y era la deuda de compartir lo que Dios había puesto en sus vidas. ¿A cuántos Dios los ha bendecido? Los ha salvado, los ha sanado, los ha prosperado, los ha ayudado, los ha cambiado. Tú eres deudor. Deberíamos sentirnos con esa misma deuda que tenía el apóstol Pablo. Dice: yo me siento deudor porque he recibido tanto de Dios, he tenido una experiencia con Dios que yo debo compartirla con las personas. Y por eso él quería ir allí, a saldar esa deuda, a compartir lo que él sentía que estaba en deuda, a compartir el mensaje del evangelio. Ahora, vamos a nuestro versículo clave de hoy, que es donde queríamos llegar. Versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Diga conmigo: no me avergüenzo del evangelio. Ese lenguaje indica que se necesitaba tener bastante coraje, bastante valor, bastante fe para ir a anunciar el evangelio a Roma, la señora del mundo, la capital de la sede del poder político, comercial, intelectual, para tener que ir allí a predicar el evangelio. Ese era el afán de él, de ir allí a hablarles y decirle: no me avergüenzo de ir allá a predicar el evangelio. Primero, porque ese mensaje no era de él, ese mensaje es de Dios. Diga conmigo: el evangelio es el mensaje de Dios. ¿Cierto que sí? Y si es el mensaje de Dios, el evangelio es el mensaje verdadero, es el mensaje de la verdad. Romanos 3 versículo 4 dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Todo hombre es qué? Claro, la verdad no está en ningún hombre, la verdad está en Dios.
y en su palabra. Y su palabra es la verdad. Amén. Y porque él decía, no me avergüenzo de este evangelio, porque este evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Mire lo que creía el apóstol Pablo de este mensaje. Dice, este mensaje tiene el poder ¿para qué? Para salvar. Esa es la diferencia con cualquier otro mensaje. Tú puedes escuchar mensajes que motivan, mensajes que consuelan, mensajes que enseñan, mensajes que ayudan, pero solamente hay un mensaje que salva, y es el mensaje del evangelio. Diga conmigo, el evangelio es poder de Dios para salvación. Ahora escuche, dice, primeramente al judío y también al griego. Escúcheme, porque el judío y el griego, estos dos tipos de personas representaban dos cosas. El judío representa la religión, el griego representa el conocimiento. ¿Qué creían los judíos? Que ellos eran ¿qué? El pueblo de Dios, y que ellos ya estaban listos. ¿Cierto que sí? Representaba la religión. ¿Y qué era lo que proclamaban los griegos? Los griegos proclamaban el conocimiento. Ellos se consideraban los más sabios de la época porque tenían un sistema filosófico de mucho tiempo y menospreciaban el conocimiento de los demás que no se ajustara al pensamiento filosófico que ellos tenían. Y escúcheme, si alguna vez el Señor Jesucristo ha tenido dos enemigos, los ha tenido bien fuertes, en la religión y en el conocimiento. ¿Quiénes fueron los peores enemigos de Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra? ¿Los religiosos o no? La peor dificultad, el peor enemigo que tuvo Dios, Jesucristo hombre, cuando estuvo aquí en la tierra, fue la religión. Los religiosos y su sistema de prácticas, sus tradiciones, les impidieron que recibieran al Mesías. Su religión los cegó. Va usted, predique en la calle a la gente. ¿Cuál es el primer obstáculo que tienen? Su religión. Ah, que ya tengo mi religión. Ponen un letrero en la calle que dice, yo soy de esta religión, no me toque, no me hable nada más, porque mis papás fueron de esta religión, mis abuelos, no me hable. Diga conmigo, religión. Y la otra es el conocimiento. No, yo ya sé. Yo ya sé. La ciencia dice. Y entonces ponen los programas de Discovery para contradecir el evangelio de Marta, el evangelio de Judas, el evangelio de no sé qué, y bueno, se inventan todas las cosas y las pruebas para demostrar que Jesús no es el camino, la verdad y la vida. Las dos barreras más grandes que pone la gente para acercarse a Jesús son su religión y su conocimiento. Y el apóstol Pablo dice, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree, primeramente al religioso y después al que piensa que sabe mucho, al griego. Porque es que imagínese usted, hermano, llegar con el evangelio que presentaba el apóstol Pablo, llegar a Roma, la cuna del intelecto, a hablar de un carpintero que fue crucificado y que ofrece salvación. Eso era una locura. Por eso le decía, yo no me avergüenzo de esto, porque cualquiera se podía avergonzar de eso en aquel entonces. De hecho, mira lo que dice 1 Corintios 1, versículo 18. Escuche lo que dice el apóstol Pablo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Mire los intelectuales de hoy en día, los religiosos. Dice la cruz, locura. Están locos, fanáticos, religiosos. Dice locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. Uy, hermano, eso era para decir amén. Usted no se va a salvar. Espera, yo retrocedo.
pero a los que se salvan, esto es a nosotros, el evangelio es ¿qué? Poder de Dios. Para la gente de afuera, para los locos, para los del conocimiento y la religión, esto es una locura. Para los que se salvan, esto es poder de Dios. Amén. Por eso decía el apóstol Pablo: yo no me avergüenzo de eso, que la gente le parezca ridículo. Este es el mensaje que salva, este es el poder de Dios. Mire cómo lo dice la versión del lenguaje actual. Hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería, pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, ese mensaje tiene el poder de Dios. Amén. Mire lo que dice en el versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, y escúcheme, nadie conoce a Dios mediante la sabiduría. Usted no conoce a Dios intelectualmente. A través de la sabiduría nadie. Sería, si así fuera, Dios estaría haciendo acepción de personas. Si Dios se pudiera conocer a través del intelecto y del conocimiento y de la sabiduría, entonces ¿qué pasaría con los analfabetas, con los que no tienen sabiduría, las personas que no entienden y los iletrados? Dios dijo: nadie me va a conocer en la tierra a través de la sabiduría. Dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los hombres, a los creyentes, por la locura de la predicación. Dijo: voy a salvar a los hombres por la locura de la predicación. Hablando de un carpintero que murió en una cruz por un mensaje que les va a parecer tontería, pero por medio de ese mensaje voy a salvar a los hombres. ¿Qué le parece a usted eso? Tremendo. Mira cómo lo dice la versión del lenguaje actual. Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. En lugar de eso, decidió salvar a los que creyeran en el mensaje que anunciamos, aun cuando este mensaje parezca una tontería. Dios dijo: así es que voy a salvar, y nadie puede ser salvo de otra manera. Acuérdense lo que hablamos de Cornelio hace 8 días. Versículo 22, escuche: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Mire cómo lo dice en la versión del lenguaje actual. Para creer en el mensaje que anunciamos, los judíos quieren ver milagros y los griegos quieren un mensaje que suene razonable e inteligente. Claro, usted le habla del infierno, del juicio, de la resurrección. ¿Qué fueron los que hicieron los griegos en Atenas? Cuando el apóstol Pablo dijo la resurrección, dijo: no, eso no es razonable, eso no es inteligente. Resurrección, juicio. Los griegos quieren oír un mensaje que suene razonable e inteligente. Los judíos quieren pedir señales. Versículo siguiente, versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente esto es un tropezadero, y para los gentiles esto es una locura. Mira cómo lo dice la versión del lenguaje actual. Pero nosotros anunciamos que Jesús es el Mesías y que murió en la cruz. Para la mayoría de los judíos esto es un insulto hasta el día de hoy, y para los que no son judíos esto es una tontería. Versículo 24. Más para los llamados. ¿Cuántos son llamados? Mira que Dios divide la cosa así: los judíos, la religión; los griegos, el conocimiento, los sabios; y los llamados. Para los llamados, no importa si son judíos o griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Romanos 1:17 dice, y termina diciendo el apóstol allí, y con eso terminamos: porque en este evangelio, que a la gente le parece locura y del cual yo no me avergüenzo y estoy dispuesto a ir a Roma, allá donde está
los intelectuales, donde están los griegos, los romanos. Allá estoy dispuesto a ir a hablarles de esto. Porque a través de este evangelio se revela una cosa especial. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Diga conmigo, el justo por la fe vivirá. Dice que a través del evangelio se revela una cosa, la justicia de Dios. ¿Quién puede definir justicia en la tierra? De hecho, en el diccionario usted ve lo que es justicia. ¿Y quién puede definir lo que es justo y lo que no es justo en la tierra? Si la Biblia dice que en la tierra no hay ni un justo, ni siquiera uno, y si no hay un justo en la tierra según la Biblia, ¿cómo puede una persona que no es justo definir lo que es justicia y lo que es ser justo? No es posible esa definición en la tierra. Sin embargo, Dios dice, a través del evangelio yo les revelo lo que es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios dice que justo solamente es Él, y que Él hace justo a todo aquel que en Él cree, y los justifica por la fe en su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que concluye diciendo, el justo. ¿Quién es el justo? El que le cree a Dios. ¿De dónde recibió esa justicia? De Dios. Nadie puede ser justo en su propia vida. La Biblia dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Dice, el justo, el que ha sido justificado por la fe. ¿Por la fe en quién? En Jesucristo. Vivirá. Soy justo porque Cristo me justifica. De Él recibo mi justicia. Y el efecto de recibir esa justicia es vida. Y no solamente vida en la tierra, sino vida eterna. El justo por la fe vivirá. No dice el justo por su justicia vivirá. El justo por la fe vivirá. Eso es lo que se revela en el evangelio. Y de este evangelio es del cual el apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. De la noticia de que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz. Que si tú pones fe en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, Él te declara justo y eres perdonado, así no lo merezcas, y tienes vida eterna y salvación. Ese es el evangelio, ¿no? Escúchame, amado. Y de esto dice el apóstol Pablo que no se avergonzaba. La pregunta es, ¿se avergüenza usted del evangelio? ¿Nos avergonzamos nosotros del evangelio? Nos avergonzamos hoy en día. ¿Y qué motivos podemos nosotros tener para sentirnos tentados a avergonzarnos del Señor? Muchas veces temor a las burlas. Es que de pronto se van a burlar de mí. Del apóstol Pablo se burlaron o no. Predicó a los griegos allí en Atenas. Todos se burlaron. Resurrección. ¿Qué es eso? Todos se burlaron. Y él seguía diciendo, no me avergüenzo. ¿Temor de qué? De que la gente se burle. Temor del menosprecio de amigos, familiares. Miedo a no poder responder las preguntas que nos hacen. Hay mucha gente que le da vergüenza del evangelio porque le siente miedo de que le pregunten algo que no sepa responder. Usted no se asuste por eso, que a la ciencia tampoco tiene cómo responder. Pregúnteles a ellos, hay cosas que no tienen respuesta. De hecho, no hay libro que tenga más incertidumbre que las teorías del Big Bang. Todo el libro dice, puede ser, pudiera ser, quizá, a lo mejor, de pronto sucedió así. Por eso es una teoría, no es un hecho científico, una teoría. A lo mejor, de pronto. Y la gente se siente orgullosa de ese conocimiento. ¿A usted no le dé pena que nosotros todo lo que decimos lo decimos por fe en el que le ha dicho que es y que es verdadero? Hermano, así que hay una verdad absoluta, y la verdad absoluta se encuentra en la palabra de Dios. Y usted no tiene que tener temor de decir, este es el camino, esta es la verdad. Jesucristo lo dijo, ¿no? Jesucristo es el único hombre en la tierra que dijo lo que dijo así, de esa manera.
Dijo, yo soy el camino. Para que alguien diga yo soy el camino, para que alguien diga yo soy la verdad. Y hoy en día, en un mundo donde la verdad, cualquiera tiene la verdad, que diga Jesús, yo soy la verdad. No hay otra. No dijo yo soy una verdad, yo soy la verdad. No dijo yo soy un camino. Todos los caminos, no. Solamente hay un camino, es Jesucristo. Y yo soy la vida. Y usted y yo no nos tenemos que avergonzar. He visto entrevistas de famosos cristianos en televisión avergonzados de esto. Les preguntan y les da pena decir, porque toda la gente los está viendo, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que no hay otra manera de acercarse al Padre sino a través de Jesucristo. Escúcheme, amado, es muy sencillo, el mensaje es verdad. Nosotros no estamos diciendo que es a través de Casa de Paz, ni que es a través del pastor Johan, ni que es a través suyo ni mío. La verdad no está en una religión. No hay religión verdadera, la verdad está en un nombre, y ese nombre es Jesucristo. No hay en la tierra dado a los hombres otro nombre en el cual podamos ser salvos, solo a través de Jesucristo. Y por eso nosotros no nos avergonzamos del Evangelio. Diga conmigo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y después al griego. Amén.